Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente para compartir esta meditación de esta tarde y bueno, pues vamos a orar al Señor para que Él nos dé sabiduría, nos dé dirección en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde porque nos sigues manteniendo con vida, Señor. Porque nos has guardado y nos sigues guardando de esta pandemia, Señor. Sabemos que cada vez se pone más difícil, cada día es más el contagio, Señor, y sabemos que, como dice tu palabra, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Confiamos en esto, Señor, y aún así, Señor, si fuéramos contagiados, pues sería también bajo tu voluntad, Señor, porque así lo permitirás y así, eh, pues de alguna manera nos llamas también a tu presencia, de esta manera, Señor. Por ello te doy gracias porque nos has cuidado, nos has mantenido a muchos hermanos de nuestra iglesia. Otros se han ido, Señor, se nos han adelantado, pero sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Solamente queremos pedirte que tú nos sigas guiando, nos sigas bendiciendo, sigas guiando a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a todos aquellos, Señor, que son tus hijos, que te confiesan, que te confesamos como Señor, como nuestro Salvador, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, pues hay un pasaje que siempre cuando leo la palabra de Dios, hay algo que me llama la atención y me hace pensar. Y esto siempre es bueno, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, no la leemos de recorrido ni la leemos como si fuera una novela o un libro. Siempre hay algo que nos atrapa, siempre hay algo que nos llama la atención cuando leemos la palabra de Dios. Y en esta tarde quiero nuevamente compartir un solo versículo del libro de Génesis, en el capítulo 7 de Génesis, perdón, el diluvio. Génesis, capítulo 7, verso 1. Dice así: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Inmediatamente al leer este versículo, pues me llama la atención cómo Dios siempre está mirando, Dios siempre está viendo, Dios siempre tiene la mirada sobre nosotros. Y bueno, pues Él está viendo cómo el mundo se está comportando, Él ve cómo el mundo está actuando, Él ve todo lo que está sucediendo, toda la maldad, todo aquello que se está probando, ¿verdad? En las leyes del mundo, lo que se hace, lo que los grandes inversionistas en dinero juegan, ¿verdad? Con, este, con los movimientos económicos y también todo aquello, ¿verdad? Que el hombre hace, pues Dios siempre lo está mirando, Dios siempre lo está viendo. Y pues sin duda que en aquella generación, en la generación de Noé, pues ya la situación estaba ya fuera de control, completamente fuera de control. ¿Por qué es lo que me llama la atención? Porque solamente a toda una familia Dios salva. A toda una familia. No me imagino cuántos miles o millones de seres humanos ya había, ya estaban habitando la tierra. Pero, pero vemos cómo Dios salva a una familia. Solamente una familia completita. Y eso me llama la atención, ¿verdad? ¿Qué qué tanta maldad ya había? Bueno, pues nada más puedo voltear mis ojos a la televisión, a los periódicos, a lo que se escucha, a lo que se ve en Facebook, a lo que se ve claramente todos los días.
muertes, asaltos, robos, pandemia, gente robando, gente asaltando, gente matando, políticos robándose el dinero. O sea, no tienen tope, perdón, no tiene ese deseo de decir, bueno, ya hasta aquí, bueno, ya hice maldad, ya hice esto. No hay arrepentimiento. Pero vemos cómo Dios miró a Noé. Y vean cómo le dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora la pregunta que yo me hago y la pregunta que yo te hago a ti, hermano, en esta tarde, ¿cómo Dios te está mirando? ¿Cómo Dios te está viendo a ti? ¿Qué está viendo Dios de ti? ¿Qué es lo que estás haciendo para que Dios te vea con esos ojos con los que Él mira? Y dice que miró a Noé justo, dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios quiere ver cristianos justos. Y justos no quiere decir que sean perfectos. Justos no quiere decir que sean dioses, vamos a decirlo así, que sean perfectos, ¿sí? Sino justo en sus pensamientos, en sus acciones, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar también a otros, porque muchas veces no tenemos esa parte de ser justos como nuestro Señor quiere que seamos. Y el ser justos no significa ser perfectos, hermanos, como lo dije, sino es actuar con esa sabiduría. Recordemos a Salomón, ¿verdad? Que fue justo con aquellas mujeres que estaban peleando al niño. Uno de ellas ya había muerto y el otro no, pero la de la que lo había muerto le había robado a su niño. Y ella decía que era su niño. Pero vemos cómo Salomón viene y para de alguna manera hacer justicia, ¿verdad? Dice, bueno, pues como las dos están peleando al niño, ¿verdad? Vamos a cortarlo en dos y cada quien se lleva la mitad. Y la que era la verdadera mamá, ¿qué dijo? No, pues la, la primera dijo, está bien, sí, que lo corten. Y la otra dijo, no, mejor que se quede con ella. Esa es justicia. Esa es justicia de Salomón también, ¿verdad? Y en cambio aquella que dijo, no, mejor que muera, mejor, porque como ya se le había muerto su hijo, pues también quería que el del otro muriera. No había justicia en esa mujer, de reconocer que no era su hijo. ¿Y cuántas veces no actuamos así? En muchas cosas, en esos pequeños detalles de nuestra vida, a veces no somos justos. Siempre estamos viendo cómo hacer maldad, cuando, cuando no podemos perdonar, cuando nos han ofendido, cuando nos dijeron algo, nada más estamos viendo cómo dañar, pero cómo Dios te está viendo, como hijo de Dios, como cristiano. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios quiere vernos en este momento, Señor, en este momento, hermanos. Dios nos quiere ver de esa manera, que estemos actuando con justicia, que estemos predicando la palabra de Dios, hermanos, que estemos hablándole a la gente que se está muriendo. Cada vez vemos más cercanos a nuestros familiares que
que están muriendo, que ya tuvieron COVID. En mi familia ya hubo una persona que tuvo COVID. ¿Y cuántas personas de las que estamos, de las que vivimos y de los que estamos viendo, sabemos que ya tienen esta enfermedad del COVID? Hermanos, Dios, Dios nos quiere ver justos. ¿Cómo te está viendo Dios a ti, hermano? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás viviendo? Analiza, ve cada momento. Son tiempos de análisis, hermanos. Cuando estamos oyendo que en cierto momento podemos ser infectados y enfermarnos y llegar a la presencia de Dios, pero ¿cómo Dios te está viendo? ¿Cómo estás actuando? Y para salvar a una sola familia y por un solo hombre, porque no quiere decir que sus hijos eran igual, ni sus esposas de sus hijos. Solamente vio Dios en Noé, ese hombre justo. En los ojos de Dios vio ese varón justo, ese varón que buscaba a Dios, ese varón que estaba cerca de Dios. También esto es parte de esa justicia que Dios quiere ver en nosotros, que le busquemos, que nos acerquemos, que le clamemos, que no pasen días sin que oremos, sin que leamos su Biblia, sin que estemos cercanos a Dios. Noé fue el único varón en tantas gentes que ya había en ese momento en el planeta. Y vemos cómo Dios destruye. Dios los destruye. Y Dios los destruye no porque Dios no sea justo, sino por su pecado. Por el pecado. Recordemos, hermanos, que Dios no condena a la gente porque no conozca a Cristo. No, sino que la gente se condena y Dios condena a la gente por su pecado, porque no quiere reconocer ese pecado en el cual está viviendo. Y hermanos, a veces también nosotros como cristianos, a veces no queremos reconocer que estamos haciendo mal en muchas cosas. A veces no queremos reconocer, aún en esas pequeñas cosas que decimos, no, esto no es pecado. No, aquello no es pecado. No, pues yo hago esto porque pues yo lo hago porque me gusta y porque pues Dios no me va a castigar. No, Dios no te castiga. Tú te castigas a ti mismo. Porque Dios quiere vernos justos delante de Él. Y justicia es hacer aquellas cosas que son buenas. Y recordemos ese versículo que dice, pecado no está en aquel que hace lo malo, sino pecado es no hacer aquello que es bueno, que sabemos que lo debemos de hacer y no lo hacemos. Aún en eso es justicia, eso es ser justos delante de Dios. Pero como cristianos a veces nos justificamos mucho, nos estamos justificando todo el tiempo. Pues como fulanito lo hace, como otros los hacen, como otros actúan así, como otros viven así, y hacemos justicia por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Nos justificamos. Pero ¿cómo te está viendo Dios? ¿Cómo te ve Dios, hermano? ¿Cómo estás haciendo o qué es lo que estás haciendo para que el Señor te vea con ojos de justicia? No justificándote porque otros hagan esto, porque otros hagan aquello, o porque aquellos que hacen mal les va bien, porque ahora se está escuchando mucho eso. Si esos que hacen mal les va muy bien, pues hermano, a ti te va a ir súper re bien, porque tú tienes una mansión, un cielo
tienes calles de oro, tienes calles de cristal, tienes la riqueza, toda la riqueza del universo que Dios ya está preparando para ti. No te justifiques diciendo que a los otros les va bien y a ti te va mal como cristiano. Tenemos que actuar con justicia. Nuevamente quiero terminar haciéndote la pregunta, hermano. ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te está viendo? Y acuérdense que siempre Dios todo el tiempo tiene los ojos sobre de nosotros. Dice David, sus ojos siempre están sobre los justos. Y esto lo dice en los Salmos. David lo menciona y lo dice. Yo quiero que pienses y medites en esta tarde para que estés siempre listo delante de Dios y que Dios te vea siempre con su justicia y que tú estás actuando bien, que tú estás haciendo las cosas que Dios quiere. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, en esta tarde, porque todos de alguna manera fallamos, todos de alguna manera, pues, estamos fallando en esto, y más en este tiempo. Y no estamos haciendo lo que Dios quiere, que prediquemos su palabra, que le prediquemos a la gente que se está muriendo, que les hablemos a nuestros familiares, aún antes de que lleguen a ser infectados, hablarles del Señor y que acepten al Señor Jesucristo si llegaran a morir, para que lleguen a su presencia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy las gracias por esta tarde, Señor. Te pido que tú obres en los corazones de aquellos que puedan meditar y pensar, Señor, en este versículo que nos has dado. ¿Cómo nos estás mirando, Señor? Y queremos que nos mires como a Noé. Y gracias, Señor, porque tú a través de Cristo nos das la salvación. Y porque nosotros podemos mirar al Señor Jesucristo y poner nuestro corazón y confiar en Él y nos salva, Señor. Yo te pido que tú bendigas a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, que los ayudes, que los guardes, que los preserves de todo peligro. Bendice a sus familias, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, guárdalos, protégelos, Señor. Bendice a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes de nuestra iglesia que puedan actuar también con justicia, Señor, en sus vidas. Ayúdalos, Señor, para que este mundo no les atraiga. Este mundo no los jale, Señor, a no obedecerte, a no cumplir tus preceptos, tus mandamientos. Te pido por nuestros pastores, que tú los bendigas. Te pido que tú bendigas nuestra iglesia, Señor, y que pues en tus manos estamos, Padre. Y tú sabrás hasta cuándo vamos a volver a estar juntos para gozarnos, para cantar, para adorarte. Pero, Señor, mantenernos unidos en oración y también a través de tu palabra, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, y protégelos y guárdalos de esta pandemia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco. Amén.